¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. México es el país más peligroso para los sacerdotes en Latinoamérica. En los últimos 18 años, que abarcan 3 mandatos presidenciales, 40 sacerdotes han sido asesinados. El padre José Filiberto Velázquez, conocido como Padre Fili, ha sufrido en carne propia la violencia. Él es un sacerdote y defensor de derechos humanos en el estado de Guerrero, en México. Es director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, y fue víctima de un atentado en octubre del 2023, cuando hombres armados atacaron a balazos su automóvil. Durante el proceso electoral del año 2024, 30 candidatos políticos fueron asesinados. En medio de esta situación que asemeja a una guerra, la Iglesia Católica, hostigada tanto por las fuerzas del gobierno como por los grupos criminales, intenta mediar por la paz y proteger a su pueblo. Es un honor darle hoy la bienvenida al Padre Filiberto Velázquez. Padre Fili, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por esta invitación. De verdad, es muy importante para nosotros que haya dedicado este tiempo para compartir lo que es esta experiencia. Brevemente, Padre, usted está trabajando en el estado de Guerrero, pero ¿cómo es que llega al estado de Guerrero y específicamente a la labor que está haciendo usted ahora? Gracias. Yo era seminarista en la Orden de la Santa Cruz, estudiaba teología en St. John's University en Minnesota, cuando pues sucede un acontecimiento triste para México, que fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, en Iguala. Eso desencadenó todo un movimiento de organismos civiles de derechos humanos, de sociedad civil, de toda la sociedad, porque era una indignación para México. Y en ese contexto, los papás de estos jóvenes viajaron, pues algunos por Estados Unidos, para dar a conocer lo que estaba sucediendo. Y así fue como en un domingo de Ramos, recuerdo que después de la ceremonia que tuvimos en el convento, invité a unos hermanos que fuéramos a Minneapolis, a la iglesia del Santo Rosario, porque se iban a presentar un grupo de papás de los 43. Y pues yo, siendo mexicano, pues yo quería escuchar de viva voz qué es lo que había acontecido. Y así fue como conocí la realidad de las víctimas, familiares de víctimas de desaparición forzada y personas pues originarias de Guerrero. Y pues desde ahí fue que empezó en mí esa inquietud por ahondar más en el tema. Bueno, me tocó de una manera, ¿no?, el corazón y pues la propia conciencia. Así que, terminando mis estudios teológicos, decidí pues dejar la comunidad religiosa y venirme a Guerrero, específicamente a Chilpancingo, a trabajar con estos colectivos, especialmente de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Y ahora está usted incardinado en esa diócesis. Así es. Pues cuando llegué a Guerrero, pues la gente, pues la mayor parte de la gente son creyentes, son católicos, y su fe ha sido en estas situaciones de dolor, pues siempre un aliciente en ese sufrimiento. Claro. Y el que estuviera pues alguien, ¿no?, cercano a la iglesia, o alguien con una formación religiosa, que les dieran un acompañamiento, pues era mostrar una cara de la iglesia que tal vez no estaban acostumbrados, ¿no?, que ser solidario con las víctimas. Y así fue como, pues, con audiencia del obispo emérito Salvador Rangel, pues él ya me invitó a una parroquia, me permitió seguir haciendo este trabajo de acompañar a las víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, a los movimientos sociales. Pues eso hizo que pues pudiera de una manera, digamos, servir de una manera muy particular, siendo sacerdote, a un
una porción del pueblo que desde que inició la guerra contra el narcotráfico en México, pues ha habido un aumento, ¿no? Ese número de personas que han sido víctimas o daños colaterales de la violencia del crimen organizado y de las guerras del gobierno contra el crimen organizado. Acaba de mencionar 2 veces la palabra guerra y en alguna ocasión yo leí que usted se denominaba como un capellán de guerra. Sí. ¿Por qué se atreve usted a dar este tipo de comparación? Padre, ¿es tal la situación que se vive en Guerrero, Michoacán? Mira, hay una escena que de hecho ocurrió hace un año, en estas fechas, en enero, donde 2 grupos de crimen organizados estaban pues disputando un territorio. Pues cuando nosotros decimos territorios, pero pues cuando son territorios quiere decir que ahí hay familias, que ahí hay escuelas, hay hospitales, hay capillas, ¿no? Hay parroquias y obviamente pues la guerra entre estos grupos pues hace que haya un escenario bélico, porque hay armas de alto poder, hay tecnología como el uso de drones. Desde estos drones pues lanzaban artefactos explosivos, provocaban pánico, destruían pues muchas cosas del pueblo y pues la gente desplazándose, ¿no? Y lo que más pues digamos puede simbolizar, ¿no? Esto es una escena donde me llaman porque me informan que de estos pueblos que estamos acompañando, de la diócesis, hubo una masacre donde pues asesinaron a al menos 7 hombres, los calcinaron en el vehículo y pues yo con mi sotana y con la familia pues fui rodeado pues de un ambiente, un dispositivo de seguridad muy fuerte de Sedena, de Policía de Estado, de la Fiscalía, pues recogiendo los huesos, ¿no? Los huesos de estas personas, de estos jóvenes, hijos pues de familias de estos pueblos cercanos, que de una manera terminan tomando las armas para defender, ¿no? Defenderse de los grupos invasores. Entonces, pues es una línea muy delgada y al final lo que nosotros o a mí me obliga es, si yo sé que está sufriendo estas personas, para mí voltear pues sería como ser incongruente, ¿no? con mi propio, por mi propia vocación o con mi propio pues mandato, ¿no? de servir, de llevar el evangelio y pues sanar las almas, ¿no? Al final. Y pues estos son personas que necesitan apoyo, necesitan compañía y pues una situación pues para mí bélica, porque pues quien genera esa violencia pues al final son las armas y estos ejércitos pues no digamos de naciones, pero sí ejércitos del crimen organizado, donde muchos de los que participan en estos grupos pues son jóvenes e inclusive obligados a tomar las armas. Padre, usted ha sufrido en carne propia estos atentados, como mencioné en la introducción. Hubo pues, una balacera en su automóvil. ¿Por qué es usted un blanco para estos grupos de crimen organizado? Si lo que estoy escuchando que hace usted es simplemente acompañar a las familias de las víctimas, ¿qué tienen en contra de usted? Es complejo hacer este trabajo, ya que pues si el crimen organizado tiene una presencia tan fuerte, ¿no? y amplia en territorios, pues tiene que haber equiscencia de las autoridades o corrupción básicamente. Entonces el trabajo de nosotros como defensores, como acompañantes de víctimas, pues de una manera comienzas pues a pisar callos, ¿no? de gente en el poder. No solamente es el crimen organizado, o sea, cuando llamamos crimen organizado tiene muchas vertientes. No solamente es el señor, el capo, ¿no? que manda, ¿no? O sea, aquí
la narcopolítica pues es una realidad. Se ha dicho, ¿no?, que el Congreso del Estado de Guerrero, como en otros lugares, en Chiapas, el padre Marcelo murió fue por lo mismo, pues que hay una pues casi representación de todas las bandas criminales en los congresos, ¿no?, con los representantes, porque al final pues los votos vienen de esos territorios y el apoyo hacia los políticos. Entonces, yo diría que pues al denunciar, ¿no?, y sobre todo al hacerlo público, el hecho de hablarlo, de señalarlo, porque pues al final es lo primero la primera arma que tenemos nosotros para defender a las personas es que se conozca, ¿no? Se conozca. Claro. Y que no se cree un círculo de silencio, porque eso ayuda a que haya impunidad. Y eso pues claro que incomoda a quienes se quieren perpetuar en este tipo de poder, en este tipo de ambiciones, y pues claro que eso de una manera incomoda. Pues desde haber tenido este atentado, como al inicio de este gobierno hace 3 años, el gobierno del Estado de Guerrero, representado por ahora el gobierno en turno, el mismo partido, en una simple manifestación con indígenas que pedían la aparición de uno de sus habitantes que había sido desaparecido, que sigue desaparecido, pues participamos en una manifestación, ¿no?, en una vialidad, y resultado de eso el Estado inició mediante la Fiscalía General de la República una averiguación por obstrucción a las vías de comunicación contra mí. Entonces, el judicializar de una manera pues este tipo de manifestaciones, pues es otra forma de persecución, de otra forma de intimidación, y pues es como que el día al día, ¿no? O sea, si no es una intimidación por medio de una judicialización de alguna carpeta, pues es como esto, ¿no? Estas llamadas, digamos, como pues de atención o de amenazas, ¿no? De que si no te callas, si no te calmas, si sigues hablando, si sigues acompañando, pues esto te puede pasar. Y pues es una realidad que pues vamos a enfrentar mientras sigamos pues siendo esa voz, ¿no?, esa voz de las víctimas. Padre, Filiberto Velázquez es más que un defensor de derechos humanos, es un sacerdote. Esa parte de usted, esa parte de su alma, esa parte de su corazón, ¿cómo vive esto? De una manera, el conocer que hay un sufrimiento, ¿no?, un sufrimiento independientemente de las causas, pues eso llama a que esta parte, ¿no?, de la compasión, pues sea una respuesta propia de la vocación, porque yo estoy convencido, ¿no?, la única forma de vivir en paz es mediante la compasión y la no violencia. Entonces, esa parte, ¿no?, del sacerdocio donde hablamos y donde vivimos sacramentalmente de un hecho violento, de un sacrificio, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues implica de que lo vas viviendo no solamente en el acto sacramental de la Eucaristía, sino que se va viviendo en el día a día cotidiano. Entonces, para mí, mi sacerdocio no solamente lo experimento en el altar, sino muchas veces ese altar amplía, ¿no?, sus límites, se extiende hacia afuera de la iglesia, donde están las calles, donde están quienes han muerto en las calles, en todos estos lugares. El llevar la Eucaristía a esa realidad, que la Eucaristía toque esa realidad, le da mucho significado al propio sacrificio del altar. El hacer una misa, ¿no?, donde ocurrió una masacre, donde se supone que debe de haber procuración de justicia, y pues llevar eso, ¿no?, la palabra a donde hay conmemoraciones de sitios donde han muerto personas o han sido asesinadas y ejecutadas, de una manera pues hace una síntesis de lo que es
pues el ministerio sacerdotal. Padre, ¿es difícil para usted como pastor de almas el predicar perdón, reconciliación? En un principio es difícil, cuando no conoces el lado de los victimarios. Este trabajo me ha llevado a conocer los victimarios también, posiblemente de las propias víctimas que he buscado, ¿no? De las familias que hemos buscado sus seres queridos. Y pues el tratar de descubrir de una manera la humanidad, ¿no? en este tipo de personas, el que ellos también se sientan invitados, ¿no? A conocer la misericordia, a que pues puedan, como Jesús lo ofreció a los dos ladrones antes de morir, el perdón. Yo creo que eso eso me permitió conocer o experimentar realmente lo que significa pues perdonar. Porque pues al final, cuando tú platicas con estas personas, y yo lo tengo convencido, pues su historia no es de que nadie nacemos siendo criminales, ¿verdad? Es una historia donde pues las propias circunstancias, las propias limitaciones y la realidad, ¿no? Pues de este país, de estas regiones, pues muchas veces llevan o dejan pocas opciones a las personas. Y estamos hablando específicamente de situaciones socioeconómicas, educativas, culturales. Claro, donde hay un vacío de Estado, donde tenemos un país consumidor de estupefacientes como es Estados Unidos, y donde tenemos una población en un territorio donde se pueden plantar. Entonces, la gente nace, muchas de estas personas ahora pues crecieron en territorios donde se cultivaba, por ejemplo, la goma de opio, pues la amapola se sembraba, era pues de una manera su modo de vida. Entonces, esta gente crece y nace en esa cultura, pero si nos damos cuenta, o sea, no fue porque apareció de una nave extraterrestre, es porque alguien lo trajo esa cultura y el propio Estado lo permitió, porque hay un mercado al final, un mercado internacional de drogas que deja muchísimas ganancias, un mercado internacional de armas que deja muchas ganancias y que al final las víctimas las siguen poniendo pues los países y los pueblos pobres. Padre Fili, vive con miedo. Vivo con un miedo, si el miedo es latente, pero hay, digamos que hay niveles de miedo, ¿no? O sea, el miedo es como cuando alguien tiene un dolor permanente, pues se puede como controlar, pero hay momentos en que sí, pues te llega a paralizar, ¿no? Digamos, el miedo lo he aprendido a de una manera a tolerar, pero hay momentos que sí, depende, ¿no? Cómo me encuentre, en qué circunstancia, pero algo que puedo recordar es el último episodio donde tuve algún problema, cuando estuve en Chiapas, de hecho antes que mataran al padre Marcelo, fui allá y regresando de Chiapas nos persiguieron, ¿no? Nos persiguieron hombres armados, entonces ya traía yo un equipo de seguridad, aún así pues eso no impidió que nos quisieran hacer daño. Entonces, yo creo que el miedo más fuerte es cuando ya sabes que te quieren para matarte, ¿no? Entonces, pues sí, es un momento que de una manera, pues sí, al final yo siento es como cuando un cordero, cuando cualquier animal que lo van a sacrificar, pues no te queda otra más que aceptar, ¿no? Aceptar lo que pueda pasar. Y pues sí, ese miedo se convierte en ese segundo, pues ya en una aceptación de una realidad que no puedes cambiar, pero
no ha generado un grado de que quisiera yo pues huir, ¿no? Huir de esto. ¿Sigue ahí? Seguir ahí, ¿Sigue sí, ahí? sí sigo ahí, sabiendo que esa es la consecuencia. O sea, esto es estar consciente de que vas a morir, ¿no? O sea, es despertar sabiendo que vas a tener que sacrificarte en algún momento. Y la única opción de no hacerlo es pues dejando de hacer esto. Pero para mí es como si dejara de ser sacerdote, ¿no? Para mí es complicado separar eh, la realidad sacramental de la vida de servicio. ¿Qué cree usted que las comunidades, por ejemplo, ahí de Chilpancingo y de todas estas áreas de Guerrero, ellos están aportando algo a la iglesia y algo valiosísimo? ¿Cómo lo puede poner esto en palabras? Pues en el mundo actual, donde pudiéramos llamar de una desesperanza, ¿no? En una época donde pudiéramos hablar de que ya no se cree en la propia humanidad, donde se pierde la esperanza, ¿no? En las instituciones, donde inclusive la fe no se va perdiendo, como en países de Europa o de Estados Unidos, desarrollados, donde se viven otras realidades también de dificultad. El mensaje que la gente, ¿verdad?, al seguir experimentando su fe, buscando justicia, tratando de arreglar un poco la realidad, da un mensaje de esperanza, ¿no? Estamos en el año, pues un año santo, donde la esperanza es el eslogan principal. Yo creo que ese es el regalo que le da esta realidad imperfecta que es la realidad en que vivimos, pero en esa imperfección donde se va de una manera en la solidaridad, ¿no? Entre una mamá que recién pierde su hijo y otra mamá que ya lo perdió hace tiempo, pero que la abraza, la acompaña y juntas van a buscar sus restos. El hecho de que la iglesia las acoja, que tengan un refugio físico y espiritual y emocional, pues eso da un mensaje de esperanza también. Y al final yo creo que estas personas que se dedican, ¿no?, que son los perpetradores de la violencia, al final con esto les vamos llamando a que ellos igual en un momento puedan pedir perdón. Para mí yo creo que mi trabajo estará concluido cuando quienes desaparecieron, quienes asesinaron, quienes de una manera generaron una situación de sufrimiento, puedan pedir perdón a sus víctimas. Pero, ¿cómo podríamos ayudar, padre? La gente que nos está viendo en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, pues es la Iglesia Universal realmente. ¿Cómo podemos ayudar? Pues yo creo que pues el estar primero conocer, ¿no? Así como yo, por medio de escuchar, ¿no?, el testimonio, pues en mí generó un cambio. Yo creo que el estar abiertos a la escucha, el que vean este tipo de material, de videos, que conozcan que la iglesia también sufre, que hay partes en el mundo donde pues no la pasamos tan bien, pues tenemos que conocer y de ahí solidarizarnos. Hay muchas maneras de solidarizarnos. Claro que la oración es muy importante y esencial, pero también pues por medio de ayuda a la iglesia necesitada, que para nosotros en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, pues ha sido una organización aliada, especialmente para territorios donde pues los recursos, ¿verdad?, no es lo mismo
servir en la sierra, en la montaña, donde hay mucha marginación y donde es difícil mantener a los sacerdotes, a las religiosas, y la ayuda que da ACN pues hace la diferencia para poder de una manera nosotros dedicarnos a este trabajo que realizamos. Entonces, pues una de las maneras que pudiera ayudarnos la iglesia y quienes esté viendo este video. Padre Fili, le agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo y de verdad cuente con nuestras oraciones por lo menos y oídos abiertos a estos testimonios, a este material que es muy importante que se conozca y que se sepa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Y si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia Católica en estas regiones que sufren tanto en manos del crimen organizado, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.